Hace 95 años ocurrió una de las tragedias marítimas más terribles de la historia del país. Cientos de personas murieron en el hundimiento del vapor Itata. Y después de casi un siglo desde su trágico naufragio, un grupo de investigadores logró dar con sus restos. Amables televidentes, amables auditores, tengan ustedes muy buenas tardes y sean muy bienvenidos a este nuevo capítulo. La historia que les vamos a presentar hoy es imperdible. ¿Sabías tú que existía un Titanic chileno que se hundió por el año 1922? Buscaremos su historia en profundidad, la reconstruiremos y la reviviremos con el gentil auspicio de Supermercados El Canario y Ferretería Unimar. Saludamos como siempre a las múltiples plataformas sociales y todo esto por supuesto a través de TV+, señal 65. Ponte cómodo, sube el volumen, que aquí comienza Buscadores de Joyas Diversas. Nos encontramos acá en la estación de Yayay para lanzar esta bella historia, esta dramática historia del buque chileno llamado el vapor Itata. Este barco extraordinariamente grande se mandó a hacer allá en los astilleros de Inglaterra. Nosotros debemos decir que Gran Bretaña eran los reyes de las construcciones de barcos en esos tiempos. También debemos mencionar el mismo Titanic que se hizo allá también en Irlanda del Norte, en Belfort. Entonces este barco se mandó específicamente a hacer allá por la compañía sudamericana de vapores. Al principio era como un barco de transporte y fue pasando el tiempo y se cambió también a pasajeros también. Fue destinado en realidad a múltiples usos. Sin lugar a duda que esta tragedia que enlutó a todo un país en el año 1922 con la tragedia de este barco del Itata, sin lugar a duda la tragedia marítima más grande que haya habido inclusive hasta estos tiempos. Debemos decir también de que este histórico barco también participó en innumerables sucesos a través de la historia de Chile también. Como es así, participó en la Guerra del Pacífico en el año 1879 hasta el año 1873, llevando y trayendo numerosas cargas, específicamente municiones de guerra. Y en el año 1891 también participa en la guerra civil que se produjo acá en Chile. Nosotros debemos recordar de que en esa oportunidad se produjo, digamos, un desencuentro entre congresistas y el gobierno que estaba en esa oportunidad por el presidente Balmaceda, en el cual no aprobaron un presupuesto por los intereses. Debemos mencionar que en ese tiempo estaba el oro blanco y ellos peleaban por los intereses del salitre. No llegaron a acuerdo y los congresistas no votaron el presupuesto que venía para el próximo año, digamos, y es ahí donde Balmaceda se enoja y termina con este congreso. Estaba apoyado por los militares y ahí se produce el comienzo de esta guerra civil que duró todo ese año en 1891. En ese año de 1891, en plena revolución chilena, en plena guerra civil, ese año nosotros debemos recordar de que los militares apoyaban a José Manuel Balmaceda, por lo tanto fue fácil poder terminar con el Congreso. Pero por otro lado, la Marina apoyaba a los congresistas y a todos sus adherentes. Y aquí donde aparece también la participación de este buque, el Itata. Tuvo un suceso muy importante, muy anecdótico en los Estados Unidos. Resulta que Estados Unidos, parte, digamos, de un grupo, le enviaba armas
a los congresistas, en este caso los insurgentes. Y una vez fue capturado este buque por allá en Estados Unidos, fue detenido y en un descuido el barco, el Itata, eleva anclas y sale arrancando desde los Estados Unidos. Salieron en persecución 2 barcos de guerra, pero no pudieron darle alcance. Amigo, anda perdido, necesita que lo ayuden. Si pudiera usted ayudarme, se lo voy a agradecer. Ando en busca de una pega para vivir y para comer. Si usted quiere, se nos une. Para el trabajo vamos yendo. ¿Para dónde van yendo? A la Pega y a La Plata, a Minorte y al Salitre, a bordo del ¡Gran Itata! Durante las primeras décadas del siglo XX, el traslado de productos hacia las salitreras, al desarrollo de las salitreras en el norte, se hacía fundamentalmente o a través del ferrocarril o a través, digamos, de buques, digamos, de empresas privadas. Bien, seguimos conversando, seguimos dialogando acerca de este tema tan interesante del vapor Itata. Bueno, nosotros nos hemos encontrado con un gran viento acá en este momento, pero igual seguimos narrándole, seguimos contándole la historia. Para concluir el tema de la revolución civil que hubo acá en Chile en ese año, en 1891, debemos decir que finalmente el barco, el Itata, arranca de los Estados Unidos, llega a Chile y desembarca las armas para los insurgentes, que en este caso eran los congresistas. Finalmente el Balmaceda pierde la guerra y posteriormente, como todos sabemos, él se suicida, pero antes le entrega el mando a Blanco Encalada. Esta gran tragedia del vapor Itata habría ocurrido el 28 de agosto de 1922, pero previamente este barco había llegado de Valparaíso casi lleno sus bodegas de materiales de construcción, al menos unos 7.000 sacos de cemento, tanto en las bodegas de proa y de popa, y una gran cantidad de fierros y otros productos de construcción. Recala en el puerto de Coquimbo y sale lleno también de animales, en este caso de vacuno y también de ovinos. Debemos decir que en ese tiempo la carne, era mucho tiempo atrás, en el año 1922, la carne se transportaba viva, en este caso los animales se transportaban vivos. No es como ahora que hay refrigeradores y cámaras y todas esas cosas, en ese tiempo no. Así que imagínese usted la cantidad de animales vivos para allá y para acá, se mecían, digamos, producto de las olas y todo eso, era muy difícil. Y también iba mucha gente que iba a trabajar en busca, digamos, de nuevo futuro hacia el norte, hacia las pampas salitreras. Debemos mencionar que en ese tiempo estaba el auge del salitre, así que muchas familias se iban enteras para allá a trabajar en busca de un mejor futuro. La perfumería, todos la conocen. Ahí encontrarás productos de primera línea. Además, artículos de peluquería, perfumes, cosméticos y accesorios. No te quedes sin los más hermosos y variados regalos que la perfumería tiene para ti. Cuando busques ahorro, primero ven a comprar a Supermercado El Canario. Más variedad, más ofertas, más cerca. Una gran gama de productos de primera necesidad, nuevos y frescos de todas las marcas. Supermercado El Canario, diversas direcciones donde comprar. Y recuerda, por unidad y por mayor, el precio es mejor.
Atención Yayay y alrededores. Conoce, acércate a Ferretería Urimat. Te ofrece una amplia gama de materiales de construcción, maderas en bruto y cepilladas, cafetería, fierros y perfiles, materiales de obra gruesa, tabiquería y aislación, fijaciones, pinturas, techumbres, artículos eléctricos y mucho más. Estamos ubicados en Arturo Prat 1104, esquina Teniente Merino en Yayay. Atendido por sus propios dueños. Mi papá se tomaron un bote y el bote también se dio vuelta. Entonces mi papá era un gran nadador. Entonces él se tiró ya cuando ya habían avanzado toda la noche, te cuento. Desde que empezó el naufragio. Entonces él se tiró de piquero y salió y le dijo: estamos en tierra. Así que estamos salvados, estamos en tierra. Entonces se enterraron hasta que aclaró y después fueron a las casas ahí de los Lloros, a unas casas, y creyeron que eran asaltantes, que eran maleantes, pues no le querían abrir la puerta por nada del mundo. Y él le dijo: no, dijo, si nosotros somos náufragos. Naufragó el Itata que venía de Coquimbo al norte. Ese día iban muchos barriles también de vino, es decir, el barco iba totalmente repleto de productos, de animales y de gente. Y el problema principal que iban muy mal estivados, es decir, la distribución de la carga era muy mala. Era mucho peso en realidad, sobrecargaron este barco más de su tope, así que por eso tendría las consecuencias después las que tuvo. El buque Itata zarpa a las 11 de la mañana totalmente repleto, aproximadamente con 500 personas y muchos niños también. Eran familias, como les decíamos, totalmente completas, y el desorden que había adentro, producto de la mala estivación también. Y ese día se cometieron muchos errores porque este barco no tendría que haber salido. Había una tormenta muy grande que empezaba y igual salieron, bueno, debido a la presión, debido a que la gente tenía que estar allá en las pampas salitreras también, y el barco también tenía muchos encargos, muchos bultos que tenía que entregar esos días. Este barco se asemeja mucho, digamos, la tragedia que ocurriera con el Titanic por allá por el 15 de abril de 1912, como todos ya sabemos, ese hundimiento del barco más grande del mundo, aquel que nunca se hundiría según las personas que lo fabricaron. Y todo acá, digamos, en este caso del vapor Itata, zarpa ese día desde el puerto de Coquimbo, igual ante todas las adversidades que hubieron de la sobrecarga, del mal tiempo. Finalmente sale igual, y por ahí por la comuna de La Higuera, ahí mismo, digamos, cerca en el sector de Coquimbo, es donde este barco sucumbe, según algunos testigos después, digamos, que van contando, van narrando la historia. Sobre todo uno de los testigos que después, después se sabe que una de las personas, digamos, escribe un libro y va contando detalles, narrando todos los detalles de esta historia. Pero lo cierto es que ese día este barco le entra mucha agua, habían olas muy grandes y el sobrepeso y los animales que iban arriba también, y este barco se da vuelta, se hunde, y dejando la tragedia, como le decíamos, más grande que haya ocurrido, la tragedia marítima acá en Chile. Y el barco en cosa de 5 minutos se hundió.
En esa oportunidad el capitán Julio Caldera grita a viva voz: sálvese el que pueda. Y en realidad tenían solamente 2 balsas, de las cuales una balsa colapsó inmediatamente, se da vuelta y pereciendo también aquellas personas. Y logran salir con la otra balsa. Ahí salen 30 personas, digamos, que lograron salvarse en esa oportunidad. Pero rumbo hacia la playa de los Choros, que se llama, se vuelve a dar vuelta este bote, y ahí es donde perecen 4 personas, incluido el capitán Julio Caldera. Bueno, finalmente son 26 personas las que sobreviven y pereciendo más de 500 personas. Debemos destacar acá que lo más grave de este hecho fue que murieron 100 niños menores de 10 años. Debemos recordar que iban familias completas hacia las pampas salitreras. Memorias de un sobreviviente se llama el libro, que estuvo perdido, más que perdido, estuvo guardado en realidad en el Museo de la Armada. Este libro permaneció más de 90 años y finalmente en el año 2014 es reeditado con todos los detalles, con lujo y detalles de aquella terrible tragedia que ocurriera por allá por el año 1922. En una ceremonia organizada por el Museo Marítimo Nacional, la Corporación Patrimonio Marítimo de Chile y la Universidad Católica del Norte. Y tuvimos la suerte que gente investigadora de la Universidad Católica del Norte encontró un ejemplar del único libro que quedaba, yo creo, escrito por uno de los sobrevivientes, de los 26 sobrevivientes que hubo en ese naufragio, y hoy día se está reeditado y se está lanzando nuevamente. Y hay que destacar que esto es producto de haber conservado en nuestro archivo histórico de la Armada, que está formando parte de este museo, el único ejemplar hasta el momento conocido que teníamos de este texto, de esta historia. Y el rescatar historia significa poder poner en conocimiento de toda la comunidad, y quien así lo requiera, este tipo de informaciones como es, ¿no es cierto?, el rescate del archivo histórico del Itata. Debemos decir que en medio de la tragedia se hace un llamado, y el buque que está más cerca de ahí, el Chacabuco, se demoró mucho en llegar, en realidad llegó al otro día porque tenía que echar a andar las calderas y todo eso, como eran buques a vapor, eran muy lentos y llegan cuando ya todo había pasado. Por eso que hay un dicho que dice que llegaste más tarde que el Chacabuco, y se debe ese dicho precisamente a ese barco que llegó demasiado tarde. Durante 10 años se ha estado investigando a través de diversos aportes de la Compañía Sudamericana de Vapores, de otras compañías y empresas privadas. Se ha estado financiando la investigación, la búsqueda de este buque, el Itata. Y finalmente en el año 2017 es encontrado este barco sumergido en las aguas cerca de ahí de Coquimbo, específicamente en la comuna de La Higuera. Esperamos, digamos, la idea, digamos, de estos investigadores es poder poner gran parte de este material en algún museo por ahí para que la gente pueda apreciarlo, y también para poder investigar y ver las consecuencias, cuáles habrían sido las reales causas de por qué se habría hundido. Bien. Finalmente, bueno, las causas ya están a la vista en primera instancia. Obviamente esperemos que a futuro se pueda investigar muy bien, como lo hacen en otras partes del mundo, como se ha estado haciendo con el Titanic, que han surgido numerosas empresas dedicadas a la investigación y que finalmente habrían dicho que el Titanic, aparte que habría chocado con ese iceberg, también tuvo una falla también en el casco, en la base del casco, que en la cual estaba muy débil. Esperamos que los investigadores con el tiempo también puedan dar con la razón especial, el motivo de por qué se habría hundido, aparte del mal tiempo que había. Bueno, lo cierto es que perecieron muchas personas, más de 500 personas en esa fatídica
en esa tragedia tan grande que enlutara a todo un país. Todos los años, el 28 de agosto, se conmemora, se hacen ofrendas florales que se lanzan al mar, precisamente en el mismo lugar donde se habría hundido el vapor Itata. Nosotros ya desde este punto empezamos a despedirnos. Saludamos a nuestros auspiciadores, como siempre, Supermercados El Canario, a Ferretería Urimat. Saludamos una vez más a nuestro director del programa, Cristóbal Salfate, y a nuestro director general, Ernesto Hurtado. Nos vemos en el próximo capítulo, en el próximo programa de Buscadores de Joyas Diversas. Hasta pronto.